Shalom, shalom, Parashat Yitro. Esta parashá, la parashá de Yitro, sin lugar a dudas, es el centro, el eje, alrededor del cual giran todas las demás parashiot de la Torá, debido a que en esta parashá precisamente se relata la entrega de la Torá, Kadosh Baruj Hu, en una teofanía espectacular donde aparece delante del ser humano, delante del pueblo de Israel, entrega la Torá, primero los 10 mandamientos, y después Moshe, de una manera individual, va a recibir el resto de las mitzvot. Aunque dentro de los 10 mandamientos ya están contenidas la mayoría de las mitzvot, de una manera patente o latente, y los principios de la Torá desde el punto de vista de la relación que hay entre una persona y otra, y la relación que hay entre una persona y Akadosh Baruj Hu. Entonces, esta parashá, justamente la parashá de Yitro, marca como el hito, como el eje sobre el cual gira toda la espiritualidad de Israel y por lo tanto también todo el tashtit, toda la base espiritual humana. Y curiosamente, el nombre de la parashá está puesto por el suegro de Yitro, el suegro, perdón, de Moshe, que se llamaba Yitro, que curiosamente no es parte de Am Israel, sino que de una u otra manera, aunque no está completamente claro, viene a Am Israel y forma parte después del pueblo judío a través de una conversión, aunque dije dentro de Hazal y en los textos de la Torá no está precisamente claro que haya sido así. Sin embargo, su presencia es importante. Tan importante es que incluso existe una discusión entre nuestros sabios si a nivel real, o sea, a nivel de realidad, Yitro vino antes de la entrega de la Torá o después de la entrega de la Torá. Sin embargo, esa situación real, digamos, esa situación cronológica, no es trascendente debido a que la Torá lo escribió antes. Entonces, si en la Torá está escrito antes, eso quiere decir que su presencia era necesaria para la entrega de la Torá. Entonces, cabe preguntarnos en forma profunda quién es Yitro. No quién es Yitro en el sentido, digamos, bien biográfico de la persona, sino qué representa, cuál es su puesto en la historia del espíritu. Y para eso tenemos que entender varias cosas. Número uno, Yitro desciende de Midian. Yitro vive en Midian y desciende de Midian, que Midian es uno de los hijos que Abraham Avino tuvo con su mujer que se llamaba Keturah, con la cual se casó después de haber enviudado de Sará. Tiempo después se casa con Keturah, que según muchas de los Midrashim nos referimos a la misma Hagar, la misma princesa egipcia que se transforma en esclava dentro de la casa de Abraham. Él vuelve a tomarla, vuelve a casarse con ella, y ella es Keturah. Y de ella nacen varios hijos, y uno de ellos es Midian. De Midian desciende Yitro. Esto quiere decir que Yitro era descendiente de Abraham Avinu. Pero este dato no es solamente un dato obviamente biográfico, sino que hay un dato acá trascendente para indicarnos que Yitro hereda las sensaciones espirituales, hereda las características también espirituales y los pensamientos de Abraham. Nuestros Jajamín dicen que Yitro hizo todas las abodot zarot, o sea, practicó todas las idolatrías de su época. Sin embargo, no es como normalmente nosotros pensamos, que hizo una idolatría, pensó que no está bien, buscó otra, y pensó que no está bien, buscó otra, pensó que no está bien. No, no necesariamente en ese kibun, en esa dirección que quiero pensarlo, sino que él quiso aunar en un servicio único todas las idolatrías del mundo. O sea que este personaje, Yitro, tenía en sí una sensación de, una percepción de la unidad divina, y que todas las formas en que las personas expresan su relación con lo divino, que era en aquel momento la idolatría, tienen que aunarse, juntarse en un solo punto, en un solo eje.
Y eso obviamente es parte de la herencia que él recibe de Abraham Avinu. También es interesante el por qué cuando Moshe se escapa de Egipto, por lo que ya sabemos del principio de este libro, el libro de Shemot, Moshe, después de tener un problema legal, entre comillas, por haber matado a un egipcio, él se escapa. Eh, ¿Por qué precisamente va hacia Midian? O sea, va hacia esa dirección y no como el caso de Jacob, se dirige a la familia de su madre, Jacob. Moshe podría haber hecho lo mismo, haber buscado a los descendientes de Labán, la familia de Yitzhak, o haber buscado incluso a los descendientes de Esav, del hermano de Jacob, y ver si hay algo allí donde él puede ingresar. Desde el punto de vista de la moral y del punto de vista de lo espiritual, no eran diferentes unos de otros, o sea, se iba a encontrar siempre con un edgar, con un desafío demasiado grande, ya sea aquí, ya sea allá. Entonces, ¿por qué elige Midian? Entonces, al parecer, Moshe tenía un cierto keshet, había una cierta relación con Yitro desde Egipto, que esta relación al parecer de alguna u otra manera hizo algún tipo causó algún tipo de impresión dentro de Moshe y quiso continuar con ese kibun, con esa dirección. Y bueno, así ocurre. Moshe llega donde Yitro. Voy a obviar algunos midrashim que hablan de cosas que ocurrieron entre medio. Pero lo importante, lo que me interesa expresar en esta entrega es justamente la relación de Moshe y Yitro. Cuando está en la casa de Yitro, Yitro encomienda a Moshe que sea roetzon, que sea pastor. Esto es bastante también, digamos, paradojal, lo podríamos pensar desde esa perspectiva, debido a que estamos hablando de una persona que era príncipe, ¿no? Que había crecido en la casa del rey, que había crecido en el palacio del faraón, y Yitro sabía esto porque él también había estado allá cuando Moshe era pequeño. Entonces, cuando ya sabe quién es, o sea, inmediatamente sabe de dónde viene, cómo creció, qué fueron las características que lo rodearon y las situaciones que lo rodearon de que era niño, joven y ahora que es adulto. Entonces, ¿por qué lo manda a ser Robetzón? Lo manda a ser pastor. Entonces, quiere decir que hay en esto, en el ser Robetzón, no algo simple, sino que hay acá una perspectiva, un plan, hay un proyecto. Y todos nuestros abot, Abraham, Isaac, Jacob, incluso David Amelech, fueron pastores. O sea que, y esto viene desde mucho antes del principio del mundo, en que Hebel también era pastor, Roetzón. Eh, ¿por qué por qué hay algo así? Porque al parecer se necesita una preparación para poder tener en manos el poder. Y esta preparación, con palabras mucho más hondas, esta iniciación se da a través de este mixoa, de esta profesión, entre comillas, de este arte, que es el pastorear. Cuando la persona se dedica a esta profesión, digamos, este trabajo, el de ser pastor, hay allí una preparación, una iniciación para, en la época de la que estamos hablando, para detentar el poder, para saber manejar a las personas que van a estar bajo el control del rey, del dirigente, del líder. Y para eso se necesita una preparación bastante sólida y bastante profunda. Y eso lo obtenían los líderes espirituales del pueblo judío precisamente siendo pastores. Y esa fue la característica que también Yitro entendió que Moshe tenía que adquirir. Y es por eso que lo designa como pastor de su rebaño, le da a su hija, o sea, lo envuelve dentro de su familia y comienza una vida conjunta con Yitro y probablemente con los pensamientos que Yitro tenía, que después vamos a descubrirlos precisamente en esta parashá cuáles son, para formar o para construir de quién, de Moshe, una figura de corte nagid espiritual, o sea, digamos, de una personalidad espiritual que va a tener que conducir y manejar generaciones. Esto es lo que tenía en mente Yitro.
como lo entendemos después de todo lo que vamos a estudiar. Sin embargo, acá ocurre algo. En mitad de toda esta preparación, de toda esta iniciación de Moshe en los campos de Moab, pastoreando las ovejas y buscando aquella que se va y tratando de estar con todas y de protegerlas a todas, dirigirlas a todas, a Kadosh Baruj Hu se le presenta a Moshe Rabbeinu en un monte. Una teofanía también bastante interesante, que es la de la zarza, que ardía y no se consumía. Y entre otras cosas, le dice que tiene que ir a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y una de las ta'anot, de los argumentos con los que Moshe quiere o intenta no ir en esa dirección, es que solamente va a poder salir de Midian si es que Yitro lo autoriza por un acuerdo previo que tenían. Esto también es bastante complejo desde el punto de vista de lo que Moshe está diciendo. Está Hashem hablando con él, y sin embargo, de todas maneras, hay algo, un acuerdo que él tiene con Yitro para permitirle en algún momento salir. Eso quiere decir que el que decidía cuando Moshe estaba ya preparado para poder comenzar otro camino o un camino alejado de Yitro mismo, es Yitro el que lo va a decidir. Frente a lo que Kadosh Baruj Hu pretende o quiere de Moshe, resulta algo bastante extraño. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu está de acuerdo en que el acuerdo que se había hecho entre Yitro y Moshe tenía que ser cumplido, porque obviamente la persona que va a dirigir al pueblo judío tiene que ser una persona que sepa mantener su palabra, no cambiarla. Por lo tanto, si eso es lo que él había prometido, eso es lo que tiene que cumplir. Si Yitro decide es el momento, es, y si no, bueno, será en otro momento. Y finalmente Yitro accede, o sea, también entiende que ya Moshe está preparado para comenzar el camino. Y sabemos todo lo que pasa después. Moshe llega a Egipto, son las plagas, la salida de Egipto, el cruce por el Yam Suf. Y en este momento el campamento de Israel se encuentra frente al monte Sinaí. Y allí va a ocurrir lo que vamos a conocer como la entrega de la Torá. En esta situación previa aparece nuevamente Yitro con la familia de Moshe. Es recibido de una manera muy mejuvedet, muy honorable por Moshe, por Aarón, por los Kenim, por el pueblo que recibe a Yitro. ¿Por qué? ¿Cuál es esa fuerza que ven en este personaje que ni siquiera es parte de su propio pueblo, como algo que es tan importante que hay que darle un kavod, un honor muy grande? Y no solamente eso, sino que inmediatamente apenas llega Yitro al campamento de Israel, comienza a dar órdenes. Le dice a Moshe: mira, la forma en que tú estás estructurando la situación social, las situaciones sociales se estructuran obviamente entre relaciones de personas, y normalmente las relaciones entre las personas tienden a crear problemas, todo tipo de situaciones que nosotros conocemos hoy día como legales, daños o posibles daños, etc. Y por lo tanto se necesita un sistema, que es el sistema legal, que también nosotros tenemos hoy día, para poder justamente solucionar los problemas que se pueden presentar entre los seres humanos, que normalmente se presentan. Entonces Yitro le dice: eso que tú has organizado, la forma que tú lo organizaste, que tú eres el que juzga todo, no es lo más correcto. Tienes que reunir personas por números, por cantidades, 50 personas, 100, 1000, etc. Y dar tafkidín, o sea, dar funciones de una manera gradual, para que los problemas menores los atiendan unas personas, los mayores otros, y los problemas que son más atinentes a la nación los atiendes tú. Y Moshe está de acuerdo. Moshe opina que está de acuerdo en el consejo de Yitro y lo comienza a realizarlo. Obviamente esto también es bastante extraño, que Moshe no entendía esto de antes. ¿Por qué tuvo que esperar hasta que Yitro lo propusiera para que comenzase a funcionar? Pero vemos acá, además de la primera pregunta esta, si Moshe ya lo percibía, vemos acá justamente el kibún, la dirección del pensamiento de Yitro. Yitro es una persona que ha vivido toda su vida buscando, como dijimos, la unidad en el servicio divino, y finalmente la encontró. Pero también es una persona que en punto primero
de su escala de valores está justamente una correcta organización de la sociedad, o sea, una correcta forma en que los seres humanos tienen que comportarse unos con otros. Pero esto como una moral, como un sentimiento moral interno, no como algo que venga de un mensaje divino, sino como algo que los seres humanos, por el hecho de tener mente e intelecto, llegamos a la conclusión que la división de poderes y la situación legal, que problemas menores los atienden de una forma y problemas mayores se atienden de otra, eso es algo que cualquier ser humano inteligente puede llegar a esas conclusiones y puede aplicarlas, hacerlas y realizarlas. No se necesita para eso Torah min hashamayim. Se necesita para eso ser una persona con esas características morales internas y llevarlas a la práctica. Entonces esto abre una pregunta simple, pero muy profunda. Si en verdad se necesita que Hashem haya entregado la Torah para que exista Torah. O sea, ¿es necesario que Akadosh Baruj Hu la entregue o no es necesario? O tal vez seres humanos que conocen y tienen esa percepción, porque así Hashem los creó, de lo bueno y de lo malo, pueden llegar a las conclusiones necesarias para poder organizar nuestra sociedad de la mejor forma posible a nivel humano, lo que conocemos nosotros como la relación Ben Adam Lejaveró entre una persona y otra. ¿Es simplemente necesario que Dios la haya entregado? Al parecer no, porque vemos que Yitro está planteando una proposición de organización y que Moshe la acepta. Eso quiere decir que es posible que el ser humano por sí mismo establezca una forma en que tiene que conducirse una sociedad sin necesidad de que esto venga del cielo, que venga del Creador. Y ante esta pregunta entonces tenemos la pregunta inmediata que surge es si hay otros personajes en la época que rodean al mundo de Moshe y de Yitro que tienen planteamientos espirituales similares, como para poder también decir, bueno, acá también hay un ser humano que tiene una forma también de poder estructurar espiritualmente una sociedad que no necesariamente sea un mensaje divino. Y los encontramos dos más. Encontramos a Bilam, el gran Rasha, supuestamente, que a pesar de que era un Rasha, el malvado puede ser corregido, pero sin embargo el sistema que él tenía de relacionarse con Akadosh Baruj Hu, relacionarse con una entidad espiritual superior a través de korbanot, a través de sacrificios, era su sistema. O sea, Bilam es la imagen de la persona que podríamos denominar hoy día una persona religiosa, pero que únicamente le importa o le interesa la relación con lo divino. Por lo tanto, los korbanot que él hacía podían ser para eliminar un pueblo entero, es porque no es importante, porque para este tipo de pensamiento no es importante lo humano, es importante lo divino. Y lo divino se estructura a través de ¿qué? A través de korbanot, o sea, a través de sacrificios, como lo vemos en varios lugares en la Torá, donde Bilam, para poderse relacionar y pedir la ayuda sobrenatural, necesita hacer korbanot, o sea, sacrificios. La imagen justamente de la persona que piensa que lo único importante es la relación con el Creador y que los seres humanos en sí no son necesariamente lo más importante de la vida, no lo más importante en esta búsqueda. Y hay alguien más, sí, tenemos a otra persona más que es una persona que vuelve sobre sí mismo, que piensa únicamente prácticamente en sí, en lo que él es, cómo es y por qué le ocurren las cosas que le ocurren a él. Nos referimos a Job. Job es como una tercera imagen dentro de toda esta tmuná de una persona que podríamos denominar hoy día existencialista, o sea, una persona que medita sobre su existencia, sobre lo que le han pasado a sus hijos, a su esposa, a su cuerpo, y el por qué esto ocurre, qué es lo que ocurre en el mundo, que siendo él una persona supuestamente justa, le ocurren una serie de desgracias. O sea, es un repensamiento sobre lo humano como él. Entonces entendemos acá, de una manera, hay que meditar mucho más en esto y ver cómo se estructura dentro de la escritura, porque todo esto surge justamente de una lectura un poco más ma'amicá, más profunda de la Torá. Vemos que existen en la época en que Moshe aparece en el mundo estas tres direcciones de pensamiento. Existe Yitro con su relación con los seres humanos,
que podríamos denominar como humanista, o sea, una persona que lo que le interesa es justamente la estructura organizada de una sociedad que sea una sociedad moralmente ética, moralmente buena. Existe Bilam, existe la imagen de la persona del sacrificio, del templo, la persona, ya sea Bodhazara, ya sea idolatría, ya sea otra cosa. Dicen que en el Rig Veda está escrito una cosa muy interesante, dice que los hombres han creado a Dios a través de los sacrificios. Bueno, esta es la imagen justamente de lo religioso cuando no tiene consigo la imagen de lo social. Y finalmente existe Job, que es, como dije, el existencialista, la persona que vuelve el pensamiento sobre sí mismo, no la persona que piensa en la sociedad, ni que obviamente que tampoco piensa en lo divino. Al punto ese de tomarlo como un punto también que participa de su perspectiva vital. Y curiosamente, hay un midrash que habla que en Egipto el Paró tenía tres consejeros. Uno de estos consejeros era Bilam, otro Yitro y otro Iov, los tres. Y obviamente cada uno de ellos con una visión de mundo buscaron precisamente aunar fuerzas para poder llegar a establecer lo que ellos pensaban que tenía que ser la forma en que el ser humano tenía que moverse en este mundo. Y buscaron justamente el centro de poder mayor que en el momento existía, que era Egipto, para poderlo realizar. Y como eran consejeros del faraón, entonces cuando llegaban con algún consejo delante del faraón, obviamente este tenía que ser de alguna u otra manera, en cierta medida, un consenso de las tres cosas que cada uno pensaba, del humanismo, de la religiosidad, entendida como culto, del existencialismo de Job. Tenían que llegar como algo concreto delante del rey, delante del faraón, que no indique que hay demasiadas diferencias entre ellos, porque si no, no son consejeros. Los consejeros están para dar un consejo, no para crear una confusión en la mente del rey. Y esto fue así hasta que llegó Moshe. Cuando Moshe llega al palacio, nos encontramos con un midrash que dice que Moshe quiso tomar la corona del faraón, ponérsela a él, y en ese momento, obviamente, el rey pregunta a sus consejeros qué se hace con un niño que actúa de esa forma, ¿no? Según lo que ya sabemos, que Vitia lo tomó, lo llevó al palacio y creció allí. ¿Qué se hace con un niño que está tomando la corona del rey? Y los tres dijeron preguntas, o sea, actuaron o respondieron de manera diferente. Uno dijo hay que matarlo, otro dijo es un niño, el otro se queda callado. O sea, no estuvieron de acuerdo. Y como no estuvieron de acuerdo, se acabaron los consejeros. Después ya no los vemos presentes en Egipto. Eso quiere decir que la presencia de Moshe frente a estas tres formas de pensar lo humano crea un punto de conflicto, o sea, crea un punto de cambio. Sabemos que crece o que estuvo un tiempo Moshe con Yitro, pero Moshe no es Yitro, a pesar que acepte su organización. Sabemos que en Umot Haolam existe una fuerza de Nevuá, todo lo místico, ¿no? Parecida a la de Moshe, que es Bilam, pero Moshe no es Bilam. Y sabemos también que Moshe tenía mucho temor de que si ingresaban a la tierra de Israel hubiese allí un tzadik que pudiese impedir tal vez la conquista debido a la forma en que él servía a Kadosh Baruj Hu, servía a Dios, al Creador, a partir del trabajo personal que hacía. Ese es Yov, pero Moshe no es Yov. La diferencia es radical. La diferencia es una y muy radical, como dije, que es el hecho de que Moshe recibe la Torah min hashamayim. Para poder crear Behemet, una sociedad, o para poder conducir una sociedad donde estas tres ideas estén equilibradas y tengan el lugar propicio, se necesita que esto venga min hashamayim. Cuando los seres humanos decidimos que nuestro actuar o nuestro interactuar social tiene ciertas características, pero esto nace del ser humano mismo, lo podemos cambiar. Podemos en algún momento pensar que esto es lo correcto y mañana pensar que otra cosa es lo correcto. Pero cuando esa organización viene de Hashem, aunque para nosotros también es lógico que así tiene que hacer, cuando viene de Akadosh Baruj Hu, no cambia,
se mantiene. Y por lo tanto, lo que era bueno y lo que era malo hace 1000 años atrás, sigue siendo bueno y malo hoy, porque no depende de los cambios que el ser humano tenga culturales, históricos, o de avance o de progreso, entre comillas. Lo mismo pasa con el pulhán, con el culto. Existen muchas religiones en el mundo que han creado muchos tipos de formas de relacionarse, entre comillas, con algo divino. Pero mientras no venga Minashamayim, que sea Hashem el que diga los korbanot se hacen de esta forma, como está escrito en el Sefer Vaikra, y es esto un korban, el otro sacrificio, se hace de esta manera, etc., cualquiera puede crear un culto. Y así es como algunos nacen y otros vuelven y desaparecen. ¿Por qué? Porque son fruto de la mente humana. Y lo que entonces puede haber sido bueno, hoy día puede ser no bueno. Si el ser humano cambia, entonces también el culto puede cambiar. La Torá de Israel no cambia porque es divina, porque fue Hashem que la entregó. Lo mismo pasa con el crecimiento personal. Cuando el crecimiento personal está basado en la comprensión humana de nosotros mismos, psicología, psiquiatría, etc., lo que tal vez hace 100 años atrás se consideraba una falta psicológica, puede ser que hoy día no lo sea. En cambio, cuando nosotros estudiamos el Musar, que viene de Hashem Yitbaraj, como Kadosh Baruj Hu lo ordenó, aquello que era moralmente ético hace 1000 años, sigue siendo moralmente ético hoy. Lo que era bueno entonces es bueno hoy, lo que era malo entonces sigue siendo malo hoy, a pesar que hemos cambiado, a pesar que nos hemos modernizado y a pesar de que nuestra estructura social hoy día es diferente, esos principios siguen siendo eternos, porque vienen Mina Shamayim. Este es el punto central a través del que gira precisamente la Torá de Israel. Y siendo el trabajo de Ben Adam Lejaveró, la parashá de Yitro, que es la parashá de Matan Torah, justamente fija este hidush, esta renovación, este punto nuevo, que a pesar que los seres humanos podemos llegar a cierta organización ética, pero como esto es dado a que puede cambiar según el cambio del pensamiento, entonces aparece Moshe Rabbeinu y dice, no, acá hay otra cosa. Y eso es que Akadosh Baruj Hu me ha llamado al Har Sinai, y Hashem va a aparecer y Hashem va a decir, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios. Eso quiere decir que la Torah es Mina Shamayim, y todo lo que los seres humanos hacemos es porque tiene una gushpanka, tiene un sello que viene del cielo. No quita que podamos pensar lógicamente, pero tenemos que leajnia, tenemos que someternos a la voluntad final, que es la voluntad del Creador.